¿Sabías que tan solo 2 cucharadas de aceite de oliva todos los días pueden tener impresionantes beneficios en tu salud? En esta charla quiero contarte cómo el aceite de oliva provoca cambios en tu cuerpo, en tu organismo, que van a llevar a menor probabilidad de infarto de corazón, menor probabilidad de accidentes cerebrovasculares, cómo el aceite de oliva puede mejorar el control del azúcar en sangre y la diabetes, si es cierto que tiene muchas calorías y que puede engordarte, y si realmente es un poderoso antiinflamatorio. Habrás escuchado que hace un tiempo incluso se lo comparó con el ibuprofeno. Pero además, quiero darte tips prácticos para tu día a día. ¿Cuál es el mejor tipo de aceite de oliva y cómo debo elegirlo? ¿Puedo calentar o fritar el aceite de oliva? ¿Cuánto debo consumir por día? ¿Cómo debo almacenar el aceite de oliva? Déjame decirte una cosa, en esta charla voy a recomendarte que consumas aceite de oliva todos los días. Y si lo primero que pensaste es, doctor, me estás recomendando que consuma muchas calorías y muchas grasas, vamos a empezar exactamente por ahí. El aceite de oliva contiene gran cantidad de calorías. Estamos hablando de unas 100 a 120 kilocalorías por cucharada. Esto quiere decir que una sola cucharada de aceite de oliva tiene más o menos el 5% de las calorías que necesitas en todo el día. Esto realmente es mucho. Ya te voy a contar al respecto si te engorda o no. Por otro lado, el aceite de oliva tiene muchas grasas. Esto es cierto. Pero las grasas del aceite de oliva son un tipo de grasas especiales llamadas monoinsaturadas. Las grasas monoinsaturadas son las grasas más saludables que vos podés consumir en tu día a día. Y como ya te voy a mostrar, se relacionan a disminución del riesgo de enfermedades del corazón, del cerebro e incluso de la probabilidad de muerte. Además, el aceite de oliva tiene potentes antioxidantes y antiinflamatorios que actúan en sinergia con las grasas buenas para producir maravillosos beneficios en tu salud. Pero no nos demoremos más, vayamos directo al grano. ¿Qué produce el aceite de oliva a nivel de tu organismo, a nivel de tu colesterol, tu grasa mala? Fíjate, el colesterol malo circula en tu sangre de esta forma, como si fuera una especie de bolita de grasa. Ese colesterol malo se llama lipoproteína de baja densidad, LDL. Ahora, si además ese tipo de grasa, que ya es mala, se oxida, cambia su forma. Y al cambiar su forma, tiene más chance de depositarse en tus arterias y provocarte un infarto, un ACV, una ruptura de aorta, enfermedad de las piernas, etc. Si a tu cuerpo le sobran las sustancias oxidantes y le faltan sustancias antioxidantes, es probable que tengas más placas de ateroma, más infartos, más accidentes cerebrovasculares, más problemas en la aorta, más problemas en las piernas. Se ha visto que el aceite de oliva puede disminuir la oxidación de la grasa mala. ¿Qué estoy queriendo decir en términos prácticos? Si vos consumís tan solo 2 cucharadas de aceite de oliva todos los días, es probable que no solo disminuya la cantidad de grasa mala, llamada LDL, y los triglicéridos, sino que aumente la dudosamente llamada grasa buena. Además, esa grasa mala que ya va a disminuir el LDL se va a oxidar menos. En resumen, vas a tener menos enfermedad aterosclerótica, por lo cual vas a tener menos cantidad de infartos, menos cantidad de accidentes cerebrovasculares y menos mortalidad por estas causas, es decir, vas a tener una menor chance de morirte. Esto muestran los estudios hasta ahora. Y esto se relaciona con las grasas buenas, los antioxidantes y los antiinflamatorios. No es que una única sustancia. Ahora, no alcanza con solo comer aceite de oliva. Para aumentar sus beneficios, vos tenés que llevar una dieta saludable. Una dieta rica en carnes de pescado, por ejemplo, de ácidos grasos buenos como los que están en la palta, en las nueces, hacer ejercicio, tener un sueño reparador y disminuir el estrés. Dentro de tu dieta tenés que incluir al aceite de oliva y evitar los ultraprocesados. Ahora, ¿es cierto que el aceite de oliva puede mejorar el azúcar y la diabetes? Se ha visto que el aceite de oliva produce 3 cosas respecto al control del azúcar. La primera,
puede o podría o se vio asociación de que el consumo regular de aceite de oliva, 1 a 2 cucharadas por día, aumenta la sensibilidad de la insulina. La insulina es una hormona que es liberada por el páncreas, cuya función es controlar adecuadamente los niveles de azúcar en sangre. Cuando la insulina no funciona correctamente porque existe insulinoresistencia, el azúcar sube y daña tus órganos. Si vos consumís aceite de oliva todos los días, es probable que mejores la función de la insulina. Esto lleva a que disminuya la cantidad de azúcar que tenés en ayuno, pero también algunos estudios asocian el consumo de aceite de oliva con disminución de lo que se llama hemoglobina glicosilada. Si vos sos un paciente diabético habrás escuchado esto. La hemoglobina glicosilada es un tipo de hemoglobina a la cual se le unió el azúcar y nos sirve a los médicos para ver cómo estuvo el promedio de azúcar de nuestro paciente en los últimos 2 a 3 meses. Si disminuyó la hemoglobina glicosilada, el promedio de azúcar sanguíneo finalmente disminuyó. Entonces, el aceite de oliva se ha asociado fuertemente con un mejor control de la diabetes y del azúcar en pacientes que incluso no tienen diabetes o que son prediabéticos. Por eso es importante que lo incluyas en tu dieta. Sin embargo, de ninguna manera consumir aceite de oliva puede reemplazar las pastillas que vos tomás para la diabetes u otros hábitos saludables, pero sí puede colaborar para mejorarlos. Habrás escuchado una cosa: el aceite de oliva tiene muchas calorías y puede engordarme. Recién dijimos, el aceite de oliva sí que tiene muchas calorías. 2 cucharadas por día tienen casi un 10% de las calorías que vos deberías consumir en todo el día. Sin embargo, yo te dije algo clave: no alcanza con consumir solo aceite de oliva. Lo tenés que acompañar de ejercicios, sueño, una dieta saludable, bajas en snacks, bajas en pan o en harinas refinadas, baja o nula en azúcar refinada, reemplazarlo por edulcorantes, evitar la miel, etc. Y de este modo, de ninguna manera el aceite de oliva va a hacer que engordes por propia cuenta. Aparte, el aceite de oliva, como te voy a recomendar enseguida, en general debes utilizarlo como un condimento, por ejemplo, para tus ensaladas, para tus carnes magras. El aceite de oliva puede llevarte a que vos consumas más cantidad de verduras o de carnes magras, y esto puede llevar a que te sacíes más. Hay estudios pequeños en laboratorios que muestran que el aceite de oliva podría aumentar la saciedad, es decir, disminuir el hambre cuando lo consumimos. Esto no está comprobado. Sin embargo, en general consumir aceite de oliva todos los días como parte de una vida saludable no muestra que los pacientes engorden. Habrás escuchado hace poco que salieron múltiples noticias que decían que el poder antiinflamatorio del aceite de oliva era tan poderoso como el ibuprofeno. Esto se hizo un pequeño estudio que comprobó ciertas moléculas o ciertas sustancias presentes en el aceite de oliva que tienen una potencia antiinflamatoria realmente marcada. Pero déjame decirte una cosa: es cierto que el aceite de oliva es un poderosísimo antiinflamatorio. Sin embargo, para tener la potencia de un ibuprofeno, que es un tipo de medicación antiinflamatoria muy potente, deberías consumir una cantidad excesiva de aceite de oliva, y con ello sus calorías, que son como la parte mala, si querés, del aceite de oliva. Entonces, es cierto, tiene muchos antiinflamatorios, pero de ninguna manera lo podés comparar con el ibuprofeno en potencia. Sin embargo, los antiinflamatorios y antioxidantes del aceite de oliva van a disminuir las enfermedades como el infarto, el ACV, por disminución de la oxidación e inflamación de los lípidos, etc. Entonces, la buena noticia: es un potente antioxidante. La noticia más marketinera podría comparárselo con el ibuprofeno, pero recordá, jamás vas a consumir la cantidad necesaria para reemplazar a esta droga si la estuvieras necesitando. Vayamos directo a los tips prácticos. ¿Qué aceite de oliva debo elegir? Habrás escuchado que existe el aceite de oliva extra virgen, el virgen y el aceite de oliva solo, o sea, sin otra palabra. El aceite de oliva que yo te voy a recomendar es el extra virgen. Es el que más propiedades de la oliva conserva, tanto en cantidad de antioxidantes, cantidad de antiinflamatorios, como grasas buenas. ¿Por qué? Porque no se lo refina, no pasa por un proceso excesivo, no se lo toca demasiado. Incluso apenas se cultiva o apenas se toma la oliva, se trata de extraerle el aceite lo más rápido posible. El segundo que podés consumir, que también es muy bueno, es el aceite de oliva virgen, es decir, no necesariamente extra virgen. Este también
posee casi todos sus antioxidantes, casi todos sus antiinflamatorios, casi todas sus grasas buenas, pero puede variar un poquito en acidez y puede que el extra virgen sea mejor para tu salud o para obtener todos los beneficios. Ahora, el aceite de oliva a solas no es tan bueno. ¿Por qué? Porque es una mezcla y se producen ciertos procesos químicos que llevan a la pérdida de antioxidantes, antiinflamatorios y grasas. Entonces, si realmente vos querés obtener todos los beneficios del aceite de oliva, elegí el extra virgen o el virgen. Y por otro lado, te doy un tip o una curiosidad práctica. Entre los aceites de oliva extra virgen o virgen, existen algunos que son mejores entre ellos. De hecho, hay un sinfín de premios que se le da a los mejores aceites del mundo. Hay aceites que pueden tener hasta 4 o 5 veces la cantidad de antioxidantes y antiinflamatorios que tienen otros también extra virgen. Esto lo debes consultar como curiosidad en Google, si te interesa, cuáles son los mejores aceites del mundo, porque en general tienen premios por su pureza y por su calidad en beneficios de la salud. Como curiosidad, te doy otro tip práctico. Cuando vayas al supermercado a comprar el aceite de oliva o cuando almacenes tu aceite de oliva, procura que sea en una botella de vidrio de color preferiblemente verde o oscura de otro color. ¿Por qué? Porque la luz daña y hace que el aceite de oliva pierda sus propiedades. Entonces, almacenalo en un lugar sin luz, en una botella de vidrio y en una botella oscura para asegurarte de que sus beneficios sean conservados. La pregunta que todos nos hacemos: ¿puedo calentar el aceite de oliva? ¿Puedo fritar? La respuesta es: el aceite de oliva se puede calentar. Tiene una estabilidad bastante buena, pero casi ningún médico del mundo te va a recomendar que frites, ni con aceite de oliva ni con otros. ¿Por qué? Porque al fritar los aceites liberan una cantidad de sustancias muy malas, que para que entiendan, son sustancias oxidantes. Estas sustancias oxidantes realmente dañan tu organismo. Entonces, si ves que tu aceite de oliva, cuando lo estás calentando, humea, tíralo, desechalo, empezá de nuevo. ¿Por qué? Porque puede realmente dañar a tu organismo, sobre todo si lo haces a largo plazo. Por eso, la mejor forma de comer aceite de oliva es comerlo crudo, como condimento. ¿Cuánto? 1 a 2 cucharadas todos los días. Yo te propongo 1 cucharada en el almuerzo y 1 cucharada en la cena. Ahora te pregunto, ¿viste el video hasta acá? ¿Vas a consumir aceite de oliva o ya consumís? En este caso, te recomiendo que continúes o que empieces a hacerlo. Te mando un gran abrazo desde nuestro lugar del mundo. Chau, chau.